Bien, muchachos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del curso de Derecho Procesal Penal 1, en la semana número 11, tema que nos corresponde, desarrollo del debate. Solo 2 minutos y comenzamos. Solo si me indican, por favor, si se ve y escucha, para que comencemos. Sí, Lick, perfecto, perfecto. Muchas gracias, muy amable. Bien, entonces nos corresponde el tema desarrollo del debate, recordando como siempre que estamos en la tercera etapa del proceso penal, recordando en las mismas, en la primera etapa, que es la etapa preparatoria o etapa de investigación, la segunda etapa, que es conocida como la etapa intermedia, la tercera etapa, que es la etapa del debate, la cual se divide en dos, en la preparación para el debate y el desarrollo del debate, la cuarta etapa, que se denomina etapa de impugnación o medios de impugnación, y la última etapa, quinta etapa, que se denomina etapa de ejecución, 5 etapas de cuál está conformado el derecho procesal penal guatemalteco. Entonces, la semana pasada vimos algunos principios en los que se sienta precisamente el desarrollo del debate. En la preparación del debate estuvimos viendo los principios más importantes del mismo y que están regulados en la ley. Hoy nos corresponde ver el desarrollo del debate, qué es lo que sucede ya entonces en el debate en sí, paso a paso, cada uno de los actos procesales que se desarrollan dentro del mismo hasta la emisión de la sentencia respectiva. Cuando hablamos precisamente del desarrollo del debate, entonces lo que vamos a ver o lo que se desarrolla básicamente es una especie de una guía del debate, una guía que se debe seguir en el mismo, ¿verdad? Para la realización de esta etapa del proceso penal. Y en cuanto al desarrollo del debate, entonces podemos decir que esta etapa se considera como la principal etapa del proceso penal. Es donde se comprueban y valoran los hechos y se resuelve el conflicto penal. Repito, en este momento procesal del debate, en el desarrollo del debate, esta etapa se considera como la principal del proceso, es donde se comprueban y valoran que los hechos y se resuelve el conflicto penal. En relación a la estructura del debate, nos vamos a ubicar en la estructura del debate a partir del artículo 368 del Código Procesal Penal. Ahí es donde comienza precisamente el desarrollo del mismo, artículo 368 del Código Procesal Penal. Y precisamente comienza con una institución que se denomina apertura, ¿verdad? Dice el artículo 368 del Código Procesal Penal. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor, de la víctima o agraviado y de las demás partes que hubieren sido admitidas y de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte del debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente que hace eso, concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y defensa para que presenten sus alegatos de apertura. Bien, entonces se inicia el debate con la apertura del mismo y de acuerdo al artículo 368 del Código Procesal Penal, entonces el día y hora fijada se constituirá el tribunal en el lugar señalado. ¿Para qué? Para la audiencia, ¿verdad? El presidente verificará la presencia de las partes o sujetos procesales y los distintos intervinientes y abrirá el debate. Ya indiqué en los sujetos procesales en cuanto al Ministerio Público, al querellante, al agraviado, al defensor, al sindicado o defensores y acusados. Bueno, acá dije que ya son acusados porque ya existe una acusación al respecto.
Entonces va a verificar la presencia de cada uno de ellos, de la presencia de ellos que estén en esa audiencia. Luego de verificar que estén los peritos, testigos, intérpretes que hayan sido citados, y advertirá que le dirá al acusado o a los acusados sobre la importancia y significado de lo que va a suceder o lo que va a pasar, y que ponga mucha atención, que preste atención a lo que se indicará. Posteriormente a que hace la revisión de la presencia de todos los sujetos procesales que deben estar en dicho acto procesal, corresponde a... Denme un segundito, por favor. Perdonen. Decía, luego de que ha verificado la presencia de todos los sujetos procesales y demás intervinientes en el presente proceso, inmediatamente, dice el artículo 368 al final, concederá la palabra al acusador y defensor. ¿Para qué? Para que presenten sus alegatos de apertura. El objeto del alegato de apertura es fijar en los jueces la tesis o la antitesis que se tenga. ¿En qué consiste? Este alegato de apertura es una síntesis de lo que uno le advierte a los honorables miembros del tribunal, qué es lo que uno va a realizar en el debate y de por qué al final uno va a solicitar, ya sea por parte del Ministerio Público, una sentencia condenatoria, y por parte de la defensa, pues definitivamente una sentencia absolutoria. El alegato de apertura es algo sencillo, ¿verdad? En la cual se manifiesta de manera rápida, sencilla y concluyente, en la que se indica, señores miembros del tribunal, ustedes van a presenciar a continuación el inicio del presente debate, mediante el cual, si fuera el Ministerio Público va a presentar toda la investigación, todo el producto de la investigación realizada en el presente proceso, y en la cual ha recabado todos los medios de prueba que hoy se ventilarán en este proceso, y que ustedes se darán cuenta al final del mismo que la tesis del Ministerio Público está sustentada en una prueba contundente, con la cual nos da la fortaleza, nos da la certeza de que al final de este debate estaré pidiendo una sentencia condenatoria en contra del acusado o los acusados tal y tal y tal. Punto. La defensa, de igual manera, ¿verdad? Se va a manifestar y va a indicar también su punto de vista en ese alegato de apertura, donde le indicará al tribunal de sentencia. Bueno, señores miembros del tribunal, la defensa también le presenta el alegato de apertura, en la cual quiere pedirles que pongan la atención debida a todo lo que va a suceder en el mismo, especialmente desde el punto de vista de la defensa, ya que estará presentando una serie de medios probatorios con la cual le va a demostrar al tribunal presente sobre la antitesis que tiene esta defensa en contra de la tesis del Ministerio Público, y se va a demostrar plenamente que no existe responsabilidad penal de parte de mi patrocinado, por lo que al final de la presente audiencia de debate estaré solicitando precisamente una sentencia absolutoria en favor de mi patrocinado, y tomando en cuenta que se encuentra guardando prisión, que en ese momento se dicte la libertad inmediata de mi patrocinado, toda vez que no había delito que perseguir en contra de su persona. Punto. Esa es una cosa de un alegato de apertura, solo es indicarle al tribunal qué es lo que al final, qué es lo que va uno a tratar de realizar durante el debate, y cuál va a ser la conclusión al final, qué es la petición que hará cada uno de los sujetos procesales cuando, previo a que se retire el tribunal, a deliberar y emitir la sentencia correspondiente. A eso se refiere el alegato de apertura, y con esto se da inicio a la etapa del desarrollo del debate. Una vez que se ha agotado en la etapa procesal de los alegatos de apertura, el tribunal de sentencia va a proceder de acuerdo a lo como establece el artículo 369 a través de los incidentes. Etapa de incidentes, artículo 369 del Código Procesal Penal dice: todas las cuestiones incidentales que puedan plantearse son innumerables y pueden dividirse en dos grupos. Las que se pueden plantear para discutir la competencia del tribunal, o todas aquellas cuestiones que sirvan para señalar una actividad procesal defectuosa y que sea imprescindible subsanar previo a seguir el debate, o cuestiones de fondo que influirán en la sentencia o antes de ella. Entonces, en esta etapa de incidentes que regula el artículo 369, se van a discutir esas dos situaciones, las que puedan plantear para discutir lo que dije ya, la competencia del tribunal,
en relación a la incompetencia por razón del territorio, recusación, inhibitoria, surgidos previos a iniciar el debate, etcétera, ¿verdad? Esta fase de incidentes pueden ser resueltas de una vez o puede diferir el tribunal de sentencia, resolverlas de forma conjunta cuando emita la sentencia correspondiente. A veces hay este criterio del tribunal resolverlas de una vez. En un caso, en un caso real, en una ocasión, pues, bueno, en varias ocasiones, ¿verdad? Pero cuando el tribunal es del criterio resolverla de una vez, recuerdo en un debate precisamente que se iba a dar por un tema de narcotráfico, pero habían detenido a 3 personas en una casa donde llegaron a dejar un vehículo y lamentablemente ellos estaban ahí. En ese vehículo pues no encontraron droga, pero sí encontraron dinero, entonces los detuvieron por la asociación ilícita y lavado de dinero, y sobre eso iba a redundar, de hecho sobre eso estaba planteada la acusación correspondiente. En esta etapa de los incidentes, al analizar el proceso y todos los documentos que el Ministerio Público había ofrecido como medios de prueba, hasta ese momento, pues a mí me tocó analizarlo porque pues, me contrataron ya específicamente para el desarrollo del debate, entonces no estuve en las otras 2 etapas anteriores. Pero al analizar los documentos que el Ministerio Público ofrece, encuentro las actas en el preciso momento del día que detuvieron a estas personas. Y lo interesante es que cuando uno analiza las actas y las prevenciones policiales, ambas indicaban de que los señores habían sido detenidos, por decirle algo, el 16 de agosto a las 2 de la tarde. 16 de agosto, 2 de la tarde, iniciaron con el allanamiento en la casa respectiva. Fue la Fiscalía Antinarcóticos la que inició la diligencia. No encontró estupefacientes de ningún tipo. Lo que sí encontró fue ese vehículo, y al pasarle el escáner se encuentra que habían ciertos bultos en las loderas, y cuando lo destapan, pues sí era dinero que estaba en ese vehículo que no le pertenecía a ninguno de los 3 sujetos que detuvieron ese día 16 de agosto a las 2 de la tarde. Como a las 6 de la tarde, entonces viene la Fiscalía de Narcoactividad y llama a la Fiscalía de Lavado de Dinero, le indica que están en un allanamiento, pero que les van a trasladar a ellos la diligencia de la misma, toda vez que no encontraron drogas, pero sí hay mucho dinero en dólares, en moneda de dólar, y entonces que le corresponde a la Fiscalía de Lavado de Dinero. La Fiscalía de Lavado de Dinero, luego de leer la siguiente acta, ellos se hacen presentes ese mismo día 16 de agosto a las 7 de la noche, una hora después de que lo llamó la Fiscalía de Narcoactividad que se iban a retirar. La Fiscalía de Narcoactividad se retira cuando llega la Fiscalía de Lavado de Dinero y empiezan a sacar todo el dinero del vehículo en todos los compartimentos que tenía. Entonces empiezan con el conteo respectivo. El tema es que cuando sigo leyendo el acta, la misma dice que la misma finaliza el día 17 de agosto a las 9 de la noche. ¿Qué es lo interesante de eso? ¿O qué hubieran encontrado ustedes interesante de eso? Que lo detienen a las 2 de la tarde del día 16 y la diligencia termina el día 19, el día 17 a las 9 más o menos de la noche. Cuando yo leo eso, entonces le interpongo un incidente empezando el debate e interpongo un incidente de detención ilegal. Y le digo a las honorables miembros del tribunal que ese debate no se puede desarrollar toda vez que existe un vicio de fondo en cuanto al procedimiento realizado tanto por los señores agentes de la Policía Nacional Civil como de los encargados y representantes del Ministerio Público que realizaron dicha diligencia a la fecha 16 de agosto, y hago el recuento y le indico y les marco el documento a los señores jueces en la hora en que fueron detenidas las personas y a la hora en que ellos fueron puestos a disposición de un órgano jurisdiccional, que fue hasta el día 17, casi a las 11 de la noche, más de 24 horas, más de lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. La posición de la Fiscalía le decía a los miembros del tribunal, mire, sí, pero es que hasta que ya se terminó de contar el dinero, hasta ese momento se les indicó que ellos quedaban detenidos. Entonces quiere decir que la detención se produjo hasta el día 17 a las 9 de la noche. Entonces mi pregunta era, bueno, entonces quiere decir que del día 16 a ellos se les permitió salir a comprar su cena o algo. Y no, ellos estuvieron encerrados en un cuartito desde el día 16 a las 2 de la tarde hasta el día 17 a las 9 de la noche. Y lo más importante es que no lo dice la defensa solo por hablar, sino que lo dicen los propios documentos elaborados por los señores agentes de policía y por el propio fiscal encargado de la diligencia. Entonces, cuando los jueces analizan la misma, me declaran con lugar el incidente, dan por cerrado el debate iniciando y lo dan por cerrado, y automáticamente ellos ordenan la inmediata libertad de las personas toda vez que hubo una violación a una garantía constitucional, ya que fueron detenidos de forma ilegal. Para eso sirve la etapa de incidentes. Cuando encontramos ciertos vicios, es el momento procesal que los podemos hacer valer.
El tribunal bien pudo haber dicho también, bueno, entonces ya escuchamos el incidente interpuesto por la defensa, ya escuchamos la manifestación del Ministerio Público, este tribunal se abstiene de emitir la resolución correspondiente y la emitirá hasta el final del debate cuando se dicte la sentencia. Pudieron haber hecho eso también y es legal, ¿verdad? Entonces es cuestión de criterios del tribunal si lo resuelven de una vez o lo hacen hasta el final. Si lo van a hacer hasta el final, obviamente como defensores tenemos que hacer valer nuestra palabra, ¿verdad? Y nos paramos, miembros del tribunal, respetamos su decisión, mas no la compartimos, interpongo recurso de reposición, toda vez que al final este es un asunto de fondo que sí tocó una garantía constitucional muy importante y yo solicito que se resuelva de una vez, porque esto puede evitar que el Estado gaste tanto recurso en un debate y si al final este incidente tiene razón de ser, lo van a declarar con lugar y hace innecesario llevar a cabo un debate. Entonces, ya es cuestión de cómo nosotros nos comportemos dentro del debate, ¿verdad? Por eso vamos a ser defensores, por eso les digo, estudiemos, leamos y estemos bien preparados para cualquier situación que se nos presente, tengamos siempre una defensa técnica, no solo bla, 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 una defensa técnica que sea razonada y fundamentada en ley para poderla hacer valer. A eso se refiere entonces la etapa de incidentes como segundo acto procesal del desarrollo del debate. Una vez agotada esta etapa procesal, si declaran sin lugar los incidentes o si no hubieron, no se interpusieron ningún tipo de incidente, entonces el debate va a continuar en lo que corresponda. Pero tomando en cuenta que tengamos que en cuenta que este incidente se puede resolver de una forma inmediata o hasta que se dicte la sentencia respectiva. El tercer acto procesal que corresponde luego de agotada esa etapa procesal es lo que se denomina declaración del acusado. En cuanto a la declaración del acusado, la cual se regula en el artículo 370 de nuestro Código Procesal Penal y 371 cuando habla de declaración de varios acusados. ¿Qué va a pasar? En realidad, cuando se da este momento procesal de la declaración del acusado, entonces la declaración de él o de los acusados, el presidente del tribunal les explicará con palabras sencillas al acusado el hecho que se le atribuye y el derecho constitucional que tienen ellos como acusados de declarar o abstenerse de declarar. Cuando les indica ese derecho constitucional de declarar o abstenerse de declarar, pues esto va en consonancia con la Constitución Política de la República, ¿verdad? En los primeros artículos se habla de que ninguna persona está obligada a declarar contra sí misma ni contra sus parientes. Entonces, declare o no declare, eso no le debe perjudicar porque hay una garantía constitucional que indica de que ninguna persona está obligada a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes en los grados de ley. Entonces, se le pedirá, si deciden declarar, eh, leo el último, posteriormente declarará libremente sobre la acusación para luego ser interrogado por el Ministerio Público, el querellante y el defensor. Entonces, se le pedirá que proporcione, cuando pasa a declarar, si decide declarar, lo que va a pasar es que el tribunal le va a indicar al acusado, le va a pedir que proporcione todos sus generales, nombre del cónyuge, hijos, personas con quien vive, quienes dependen de él, etcétera, lo que considere oportuno el tribunal de sentencia. Luego el juez o presidente del tribunal le dará la oportunidad para que declare lo que considere con relación al hecho acusado. El acusado no se le requiere protesta, ojo, a los testigos, peritos, todos se les requiere protesta, al acusado no se le requiere protesta, sino solamente se le amonesta. ¿Se le amonesta qué? Que se conduzca con la verdad, que hable con la verdad. Eso es lo que le va a indicar el presidente del tribunal de sentencia al acusado que decida declarar o a los acusados que decidan declarar. Ellos pueden declarar libremente y se pueden tardar el tiempo que consideren oportuno. Luego será una etapa de interrogatorio por parte del Ministerio Público, el querellante y el defensor. Obviamente, si no le quiere contestar el interrogatorio al Ministerio Público y el querellante, lo puede manifestar al inicio. Voy a declarar, pero no voy a contestar ninguna pregunta posteriormente. Es cuestión de criterios, ¿verdad? Es cuestión de también de pensamientos. Algunos colegas son del criterio que sí declaran, pero no van a responder preguntas, casi que es como una confesión ficta, está aceptando los hechos, por eso no quiere contestar y eso va en contra de él. No, esto va en favor de lo que dice la Constitución, de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y si él quiere manifestar algo, lo puede hacer, y si no quiere responder las preguntas, también él puede tomar esa decisión perfectamente. Si el acusado declara, entonces les decía que no está obligado a contestar todas esas preguntas que se le dirijan. Las preguntas que se le hagan pueden ser objetadas por la defensa si uno determina que las preguntas pueden ser capciosas
o impertinentes, ¿verdad? Entonces uno le va a indicar al tribunal correspondiente sobre esa situación y se va a oponer a ciertas preguntas que lo que quieran es, o que puedan ser sugestivas también, ¿verdad? Cuando son, especialmente cuando son sugestivas, porque empieza el Ministerio Público, el querellante. Diga el acusado al señor juez si es cierto, ahí él le está sugiriendo si es cierto. Esa es una pregunta sugestiva que hay que oponerse. Si estamos hablando, si se está acusando de un hecho, de un homicidio, y viene alguno de hacer el Ministerio Público, el creyente, diga al acusado si cuando usted estuvo ahí se enteró también del robo. Objeción, señoría, toda vez que la pregunta es impertinente, no tiene absolutamente nada que ver con la acusación, con el hecho de acusación. Entonces debemos estar pendientes para poder objetar las preguntas que le hagan a nuestros patrocinados. Entonces, si son dos o más acusados y deciden declarar, se queda declarando el primero que diga el juez y a los otros dos los tienen que retirar de la audiencia. No pueden estar en la audiencia para que no escuchen lo que va a declarar y que luego declaren lo mismo que él indica, ¿verdad? Entonces, sino que se les va a retirar. Una vez termina, se retira al que ya declaró y se pasa a la sala de audiencia al siguiente para que declare lo que considere oportuno o pertinente. Entonces, una vez que terminan de declarar las tres personas y que ya se fueron sometidas al interrogatorio correspondiente, entonces se da paso al siguiente acto procesal, que es el diligenciamiento de las pruebas admitidas. Se acuerden, diligenciamiento de las pruebas admitidas, artículo 300, aquí nos vamos a ir al artículo 375, recepción de las pruebas. Dice, después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes. Se va a escuchar tal y como están los artículos siguientes. Por ejemplo, 376, primero van peritos, luego van testigos, luego de los testigos se va a los otros medios de prueba, que puede ser la documental, que puede ser la prueba digital, que puede ser, etcétera. En ese orden se van a escuchar peritos, testigos y luego los demás medios de prueba. Primero se van a escuchar los testigos del Ministerio Público, luego los testigos de peritos y testigos del Ministerio Público, luego los peritos y testigos del querellante y luego los peritos y testigos de la defensa, ¿verdad? Hasta agotar después toda la otra prueba documental, que puede ser documental, puede ser científica, la que se haya ofrecido. Pero miren el título, diligenciamiento de las pruebas admitidas. ¿Por qué admitidas? Porque se recuerdan que cuando empezamos la etapa, la clase la semana pasada, empezamos con el ofrecimiento de pruebas, que todavía lo hacían con el juez de primera instancia que controló la investigación. Ante él es que se lleva a cabo ese ofrecimiento de prueba y él decide qué prueba admite y qué pruebas no admite. Al debate van a llegar solo las pruebas que admitió el juez de primera instancia en esa audiencia de ofrecimiento de prueba regulada en el artículo 343 de nuestro Código Procesal Penal. Ya les dije el orden de las pruebas, primero todas las pruebas del Ministerio Público, en relación a personas, ¿verdad? En relación a personas, primero los peritos del Ministerio Público, los testigos del Ministerio Público, después peritos del querellante, testigos del querellante, luego los peritos de la defensa y luego los testigos de la defensa. En ese orden es que se va a escuchar y posteriormente pues toda la documentación ofrecida por el Ministerio Público y el querellante y luego toda la documentación ofrecida por los demás sujetos procesales defensores. Entonces, el diligenciamiento de las pruebas admitidas inicia desde el artículo 375, dice, recepción de pruebas. Terminada la declaración del o de los acusados, se recibirá la prueba en el orden indicado a continuación, el que ya yo les manifesté cómo va a ser el orden de esas pruebas. Cada uno de los sujetos procesales tienen su tesis acusatoria o la antitesis defensiva. Y es en esa fase de diligenciamiento de las pruebas que el Ministerio Público tratará de qué? Va a tratar de fundar cada uno de los extremos de la acusación, mientras que el defensor o los defensores ¿qué vamos a tratar de hacer? De descalificar alguno o todos los hechos descritos en ella. El artículo 375 establece que el presidente del tribunal, incluso ese artículo 375 dice que el tribunal tiene la facultad, si quiere, de alterar el orden de recepción de prueba cuando lo considere necesario. El orden es peritos, testigos, etcétera, pero si resulta que para empezar hay un testigo que por motivo de viaje o enfermedad sí quiere participar, pero tiene que ser ese día porque lo más seguro es que no va a estar posteriormente y como no se hizo un anticipo de prueba, es importantísimo. El tribunal puede tomar la decisión de decirle
y le indica a los sujetos procesales que se va a alterar el orden de la recepción de prueba y que se va a proceder a recibir primero el testimonio del señor tal y tal y después se sigue en el orden correspondiente. Es una facultad que le da el artículo 375 al presidente del Tribunal de Sentencia, ¿verdad? Entonces, luego de escuchados cuando si cita a los peritos, el artículo 376, peritos, dice: el presidente hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. Si estos hubieran sido citados, responderán directamente a las preguntas que se les formulen que le formulen las partes, sus abogados o consultores técnicos y los miembros del tribunal en ese orden, y comenzando por quienes empiezan cuando hay un perito o un testigo. Dice, empezando por quienes ofrecieron el medio de prueba. Si resultare conveniente, el tribunal podrá disponer que los peritos presencien los actos del debate. Estas disposiciones son aplicables en lo pertinente a los intérpretes. Entonces, la lectura de dictámenes y declaración e interrogatorio de peritos regulado en el artículo 376 de nuestro Código Procesal Penal. Empezarán presentándose los peritos de las partes acusadoras y posteriormente los de la defensa. En el interrogatorio empezará interrogando ¿quién? La parte que propuso el perito, y posteriormente lo hará las otras partes correspondientes. El presidente del tribunal, ¿qué va a hacer cuando se presente el perito? Lo va a identificar por su nombre y el documento personal que lo identifica. Posteriormente se le hace la protesta de ley. A él sí se le protesta. Se recuerdan que dije que a los acusados no se les protesta, solo se les amonesta que hablen con verdad. A los peritos y testigos sí posteriormente se les hace la protesta. ¿Qué es la protesta? Indicarles que se deben conducir con la verdad, de lo contrario pueden ser, pues se les puede abrir un proceso penal por el delito de perjurio o falso testimonio, ¿verdad? Entonces, posteriormente se le hace la protesta de ley de conformidad con el artículo, la protesta está en el artículo, veamos en nuestra ley, el artículo 219, busquemos el artículo 219. En el artículo 219 dice lo siguiente. 219. Protesta solemne. Protesta solemne, artículo 219 del Código Procesal Penal. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante la conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Para tomarle declaración, al testigo deberá responder: sí, prometo decir la verdad. El testigo podrá reforzar su ascensión apelando a Dios y a sus creencias religiosas. Entonces, la protesta está en el artículo 219 de nuestro Código Procesal Penal. Entonces, no es más que llamarle la atención que hable con verdad para evitar que se inicie un proceso por falso testimonio más adelante, ¿verdad? Luego se le pone el dictamen a la vista al perito, ¿a fin de qué? A fin de que lo ratifique, es decir, para que le indique al tribunal si es su firma la que aparece en dicho documento, la que calza dicho documento. Él va a ratificar si él fue el que lo hizo y lo firmó, entonces puede declarar sobre ese documento, porque si no lo hizo él, no puede declarar por algo que él no elaboró. Y de eso debemos estar pendientes los abogados, tanto si somos acusadores como fiscales o si somos defensores. Ese es el documento, previo a que se lo pasen a él, nos lo tienen que pasar a nosotros para nosotros verificar que en el listadito aquel que hicimos en el ofrecimiento de prueba, primero que esté en ese listado. Segundo, que esté identificado como aparece en ese documento que nos están poniendo a la vista. Sí, porque si hay alguna diferencia en eso, nos oponemos y ese documento no se lo pueden poner a la vista y no puede ratificar si tiene alguna diferencia con lo que dice el listado que fue aceptado en el ofrecimiento de prueba. Y luego ver que sea él realmente la persona que firmó ese documento, de lo contrario tampoco podría ratificar algo que no fue realizado por su persona. Entonces, ojo con todos esos tips, ¿sí? Que debemos estar bien atentos en el debate, que cualquier cosa nos puede ayudar para ganar el proceso, para ganar el respectivo debate. Bien, luego de estaba en la ratificación, luego de haberse ratificado, se pide al secretario que lea las conclusiones y que si se tiene el documento,
por incorporado al debate mediante, y que se va a tener por incorporado ese documento al debate mediante su lectura. Luego procede el interrogatorio correspondiente, que va a empezar si es perito Ministerio Público, el fiscal quien lo va a interrogar. Luego lo hará el querellante en lo que considere conveniente, y luego pues el defensor o los defensores que estén participando del todo el presente debate. Una vez que terminamos con los peritos, pasamos entonces a la declaración e interrogatorio ¿de qué? De testigos. Los testigos regulados en el artículo 377 al 379. Dice testigos. En cuanto a los testigos, inmediatamente el presidente procederá a llamar a los testigos uno a uno. Comenzará con los que hubiese ofrecido el Ministerio Público, continuará con los propuestos por los demás actores y concluirá con los del acusado y los del tercero. Aquí se habla del tercero civilmente demandado, pero ya les indiqué que esa figura ya no existe, que con las reformas que hubieron en el 2010, el tercero civilmente demandado desapareció. Cuando desaparece el actor civil, también desaparece la figura del tercero civilmente demandado. Si al final hay daños e indemnizaciones que pagar, entonces para eso ahora hay una audiencia al tercer día después de dictada la sentencia condenatoria que se llama audiencia de reparación digna, y es ahí donde se va a discutir entonces todo el tema de daños y perjuicios. Entonces continúa, ¿dónde íbamos? El presidente, sin embargo, podrá alterar ese orden cuando así lo considere conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí. Si son varios testigos, van a tener que estar, el tribunal tiene que esforzarse por tenerlos en lugares separados a todos. No puede estar en el mismo lugar para que no se estén trasladando información y que declaren sobre lo mismo todos, ¿verdad? Entonces, por eso tienen que estar separados. Dice, el presidente, sin embargo, podrá alterar ese orden cuando así lo considere. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en el debate. Después de hacerlo, el presidente dispondrá si a continuación si continúan en antesala. Si fuera imprescindible, el presidente podrá autorizar a los testigos a presenciar actos del debate. Se podrán llevar a cabo careos entre testigos o entre el testigo y el acusado o reconstrucciones de hecho. Exámenes de testigos y peritos. Artículo 378. El presidente identificará al testigo con su nombre y el documento personal que lo identifique válidamente e inmediatamente concederá la palabra a la parte que lo propuso para que lo examine sobre idoneidad, hechos y comparecencia. El tribunal seguidamente concederá la palabra a los demás sujetos procesales para que lo examinen en contra o contraexaminen. El presidente del tribunal moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo o perito conteste a preguntas capciosas o impertinentes. La resolución que sobre ese extremo adopte será recurrible, decidiendo inmediatamente el tribunal. Si no estamos de acuerdo, hasta hacemos una pregunta y nos la objetan y consideramos que es importante y aún así el juez la rechaza, podemos interponer en ese momento un recurso de reposición que debe resolverlo en ese mismo instante. Incomparecencia. Cuando el perito o testigo oportunamente citado no hubiere comparecido, el presidente del tribunal dispondrá lo necesario para hacerlo comparecer por la fuerza pública. Si estuviera imposibilitado para concurrir y no se pudiera esperar hasta la superación del obstáculo o no resultare conveniente la suspensión de la audiencia, el presidente designará a uno de los miembros del tribunal para que la declaración se lleve a cabo donde la persona donde se encuentra la persona a interrogar. Todas las partes podrán participar en el acto según las reglas anteriores. Se levantará acta lo más detallada posible que será firmada por quienes participen en el acto si lo desean, la que se introducirá al debate por su lectura. Si el testigo residiera en el extranjero o por algún obstáculo imposible de superar no puede concurrir al debate, las reglas anteriores podrán ser cumplidas por medio de suplicatorio, carta rogatoria o requerimiento, pidiendo a las partes designar quién las representará
ante el comisionado o consignar por escrito las preguntas que deseen formular. De igual forma, se podrá tomar la declaración a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual, según lo estipulado en el presente código. Hoy, cuando hay alguien extranjero, pues definitivamente por un medio audiovisual que es más rápido y se está en presencia, aunque él esté en otro país, pero se le puede interrogar perfectamente, ¿verdad? Entonces, la lectura, en relación al interrogatorio de testigos, eh, regulados en el artículo 377 al 379, se siguen el mismo orden y método que para los peritos, ¿verdad? Los del Ministerio Público, los del creyente y luego los de los acusados. El testigo debe ser citado a su domicilio por el Ministerio Público, juez o tribunal, y no a través de la Policía Nacional Civil. Es el Ministerio Público el que está obligado a hacer las citaciones correspondientes. Porque antes siempre decían de que no se les había podido citar, que las señoras agentes de la Policía Nacional designados, no, no son ellos, es el Ministerio Público el que debe citar a sus testigos directamente, ¿verdad? En casos de urgencia puede ser citado verbalmente, por teléfono, o bien que el testigo se presente de forma espontánea a la audiencia correspondiente. Luego de que termina de declarar todos los testigos, tanto del Ministerio Público, del querellante, y del acusado, entonces pasamos al siguiente diligenciamiento de medios de prueba, que es la lectura de documentos, informes y actas, regulados en el artículo 380. ¿Qué nos dice el artículo 380? Otros medios de prueba. Esto es lo que nos sirve para incorporar documentos también a las distintas audiencias, ¿verdad? Y especialmente a la audiencia del debate. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente con acuerdo de las partes, tanto de la defensa como de la parte acusadora, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos en el debate. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se reproducirán. Se recuerdan en el artículo 343 cuando ofrecimos la prueba que les dije, cuando ofrezcan medios audiovisuales, no solo es de se ofrecen 2 videos, tienen que indicar los mismos, se van a diligenciar en la audiencia de debate y se introducirán al debate por su reproducción. Aquí es donde nos indica entonces que las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se reproducirán en la audiencia. Si nosotros no dijimos en el ofrecimiento de prueba, en aquel listadito de pruebas que hicimos, que se iban a reproducir, no permitimos que se reproduzcan. Si no lo identificó y no indicó de qué manera se iba a introducir al debate cualquiera de las partes, si usted es fiscal y la defensa no lo hizo así, se oponen a la reproducción de esos medios de prueba. Si fue el Ministerio Público el que los ofreció, pero no indicó cómo se iban a introducir a través de la reproducción, nos oponemos también y generalmente no proceden y el tribunal los rechaza o los acepta, pero no se pueden reproducir. Entonces al final no sabemos qué es lo que contenían, ¿verdad? Por no haberlos ofrecido de la manera que establece el artículo 343 del Código Procesal Penal en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos y a los testigos durante sus declaraciones para invitarlos a ¿qué? A reconocerlos o a informar lo que fuere pertinente. Si para conocer los hechos fuere necesario una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo aún de oficio y el presidente ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto. Si el acto se realizare fuera del lugar de la audiencia, el presidente deberá informar sumariamente sobre las diligencias realizadas. Entonces, luego se pasa a esos otros documentos, como son entonces los documentos, informes, actas o medios de prueba materiales o audiovisuales. Una vez recibido todos estos elementos de prueba, que estarán introducidos al debate precisamente, ¿por qué? Por la lectura de los documentos, es precisamente ese artículo 380 que nos indica que los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, ¿con qué? Con indicación de su origen. Los incorporará al debate mediante ¿qué? Su exhibición y lectura. Todos los documentos serán introducidos en el debate por medio de su exhibición, poniéndolos a la vista de todos los sujetos procesales y por su lectura, porque se leerá la parte más importante si todos los sujetos procesales están de acuerdo. Ahora, si con uno que no esté de acuerdo, digan, no, yo creo que se lea todo
Y si es un documento como de 1000 hojas, pues hay que leer las 1000 hojas, ¿verdad? Entonces, todos los sujetos procesales tienen que estar de acuerdo, de lo contrario, hay que leerlo íntegramente. Pero cuando son a veces documentos voluminosos y que la parte importante tal vez solo es un parrafito, todos nos podemos poner de acuerdo que solo sea eso lo que se lea, porque es lo que nos interesa a todos los sujetos procesales. El tribunal, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir también de la lectura íntegra de los documentos, informes o de los escritos o de la reproducción total de una grabación, dando a conocer que su contenido esencial y ordenando su lectura o reproducción parcial. Las cosas y otros elementos de convicción que fueron secuestrados también serán exhibidos en el debate. Que había un arma de fuego, aquí está el arma de fuego. Que se encontraron unos cartuchos, aquí están los cartuchos. Que también se secuestró unas computadoras, aquí están las computadoras. Todo lo que fue admitido en el ofrecimiento de prueba, ahí se va a materializar en el diligenciamiento de esas pruebas. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se reproducirán en la audiencia. En la misma audiencia deben ser reproducidos para que cada uno de los sujetos procesales pueda objetarlos si lo considera conveniente. Una vez recibido todos los elementos de convicción que se convirtieron en prueba, porque dije que la prueba se producía ¿dónde? En el debate, en la etapa intermedia y en la etapa preparatoria. ¿Cómo se denominan? Elementos de convicción. Se van a convertir en prueba solo cuando hayan sido ofrecidos y admitidos en la audiencia de ofrecimiento de prueba y los mismos van a tomar validez en el mundo exterior cuando se diligencien en el debate. Ahí ya se producen como pruebas, como medios de pruebas. Una vez agotados todos los medios de prueba, peritos, testigos, documentos y otros medios de prueba, otros medios de convicción, entonces se da paso a lo que establece el artículo 381, el quinto paso del desarrollo del debate. El artículo 381 nos habla de ¿qué? Nuevas pruebas. El tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba si en el curso del debate resultaran indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor a ¿qué? A 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia cuando fuere posible. Hay un espacio ahí como quinto paso del desarrollo del debate que es el periodo de ofrecimiento de nuevas pruebas. Algunos abogados cometemos a veces el error de que un medio de prueba que no ofrecimos allá en aquella audiencia de ofrecimiento de prueba, venimos y como no la ofrecimos y como está el periodo de ofrecimiento de nueva prueba, señor juez, quiero ofrecer esta nueva prueba, ¿verdad? Definitivamente los otros sujetos procesales nos oponemos, la rechazamos y vemos que puede ser perjudicial para nuestros patrocinados, pero más que todo nos oponemos si es una prueba que tuvo que haberla ofrecido allá en la audiencia de ofrecimiento de prueba, porque esa no es nueva prueba, que se le haya olvidado o que no la tenía, ya es problema de él. La nueva prueba es, por ejemplo, un ejemplo de una nueva prueba. ¿Cuál es la nueva prueba? Está declarando don Pedro que sí fue ofrecido por el Ministerio Público. Y viene don Pedro y cuando en su declaración dice entonces todo eso, pero de esas situaciones que les estoy comentando donde yo estuve presente, se levantaron unas actas. Él lo está manifestando el testigo. Esas actas nadie las conocía. Ese es un nuevo medio de prueba, porque es resultado diligenciando en el debate, ¿no? Es decir, incluso ignorábamos ese documento, ignorábamos quiénes lo firmaron. Entonces también vamos a citar como, o vamos a ofrecer como medio nuevo de prueba a quien le favorezca, a doña María, porque ella salió en el debate. Todos esos nuevos medios de prueba tienen que ver como resultado de lo que se está diligenciando en el debate. Esas son las nuevas pruebas, no pruebas que no ofrecimos allá y que legalmente había, que era un oficio que dictaminaron en RENAP y resulta de que se me olvidó, no lo tenía en ese momento y si no lo indiqué en su momento procesal, ya no lo puedo ofrecer porque ese documento es peor si tiene fecha anterior a esa audiencia, yo debía haberla obtenido y conseguido si me iba a servir. Pero la nueva prueba es la que va a resurgir del diligenciamiento de los medios de prueba que se ofrecieron y que se están diligenciando en el debate. Espero nos quede claro ese tema de la nueva prueba para no caer en ese punto de ignorancia cuando uno está en el debate, ¿verdad? Porque terminamos ofreciendo pruebas que nos las van a rechazar de oficio porque no son nuevas pruebas. Nuevas pruebas son
como el ejemplo que les acabo de indicar, ¿verdad? O cuando estamos reproduciendo un medio audiovisual, una cámara, y resulta que esa cámara ahí se ve cabal el hecho que se investigó y por el cual se acusó al acusado o a los acusados, pero cuando estamos viendo la cámara vemos a una tienda que está enfrente y en la tienda se ve a una persona y la podemos identificar plenamente. Esa nueva prueba. Mire, ofrezco el testimonio del señor Juanito, que es el dueño de esa tienda y que se ve en el video. Ahora que vemos el video, como hasta aquí se está reproduciendo, hasta aquí estamos sabiendo de qué es lo que contiene ese video, lo ofrezco como media prueba para que se le cite. ¿Por qué? Porque salió en una prueba del debate esa nueva prueba. Por eso ese ofrecimiento de nueva prueba sí puede ser, es pertinente y puede ser aceptado por el tribunal si así lo considera conveniente. Entonces debe procurarse la aplicación cuidadosa de este artículo, ya que bajo el pretexto de averiguar la verdad, pueden convertirse en acusadores y jueces o bien defensores y jueces a la vez, cuando es el mismo tribunal el que también de oficio, porque dice que de oficio ellos también pueden realizar algunas situaciones. Por eso es que decía que en algunos artículos todavía se nos colaron temas del sistema inquisitivo, cuando el juez era el que recibía la denuncia, cuando el juez era el que investigaba, cuando el juez... Todavía aquí cuando habla que los jueces en el debate pueden aceptar nuevos medios de prueba de oficio, eso no a criterio muy personal no debería existir, porque el juez no puede ser juez y parte. Él solo debe limitarse a escuchar lo que dice el Ministerio Público y lo que ofreció. Igual la defensa, lo que dice y lo que ofreció. Pero yo como juez no debería de estar, entonces que venga este elemento. Por eso es que es un sistema acusatorio, ¿sí? Donde hay contradicción. Los obligados a investigar y a obtener sus respectivos medios de prueba son el Ministerio Público y la defensa. Criterio muy personal, ¿verdad? Pero la ley lo establece en algunos artículos, pues ni modo, ahí están. Bien, una vez que se agotan los medios de prueba, si no hay medios de prueba, el juez pregunta, el presidente del tribunal pregunta, ¿algún nuevo medio de prueba? El Ministerio Público, no hay, señor juez. Creyente, no existen, señor juez. La defensa, ningún medio de prueba para ofrecer, señor juez. Entonces se pasa perfectamente al siguiente acto procesal. Si hay nuevos medios de prueba y hay que citar, pues hay que señalar otra audiencia para citar a estas personas y que vengan a declarar. Agotadas esos nuevos medios de prueba, entonces pasamos al sexto paso del desarrollo del debate, que es la discusión final. ¿Qué dice la discusión final en el artículo 382? Discusión final, artículo 382. Discusión final y clausura. Dice, terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al querellante, al actor civil, dijimos que ya no hay, a los defensores del acusado y a los abogados del tercero, ya no está eso tampoco, para que en ese orden emitan sus conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Bueno, leámoslos, pero lo explico. Las partes civiles se limitarán su exposición a los puntos concernientes a la responsabilidad civil. En ese momento el actor civil deberá concluir, eso dijimos que ya no está, tercer párrafo. Si intervienen dos representantes del Ministerio Público o dos abogados por alguna de las demás partes, se podrán de acuerdo sobre quién de ellos hará uso de la palabra para la discusión final o en las conclusiones finales, ¿no? Solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar. Después voy a explicar qué es eso de la réplica. Corresponderá al segundo la última palabra. La réplica se deberá limitar a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido objeto del informe. En caso de manifiesto abuso de la palabra, el presidente llamará la atención al orador y si éste persistiere podrá limitar prudentemente el tiempo del informe teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en examen, las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver. Vencido el plazo, el orador deberá emitir sus conclusiones. La omisión implicará incumplimiento de la función o abandono injustificado de la defensa. Si estuviere presente el agraviado que denunció el hecho, se le concederá la palabra si desea exponer. Y por último, el presidente preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar, concediéndole la palabra y cerrará el debate. Entonces, con la discusión final se va a cerrar el debate, pero previo a esa discusión final o las conclusiones, como más se conoce, pasamos a la etapa de conclusiones.
Esa te da entonces, terminada la recepción de pruebas, el juez concederá, dice la ley, de forma sucesiva la palabra, empezando por el Ministerio Público, luego por el querellante y luego por los defensores del acusado, para que en ese orden emitan sus conclusiones. Entonces, concluida la recepción de pruebas por parte del tribunal, se da la oportunidad procesal para que las partes que puedan discutir contradictoriamente sobre los hechos sometidos a conocimiento del tribunal, su respaldo probatorio y la solución jurídica que debe dársele a la acreditación o desacreditación de los hechos antes referidos. ¿A qué me refiero con esto? En cuanto a la solución jurídica que debemos como sujetos procesales darle al tribunal, que debe dársele a cada uno de acreditamiento o desacreditación de los hechos antes referidos. A lo que se refiere es que cuando hacemos esa conclusión final, el Ministerio Público, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, señor juez, ya hemos terminado de recepcionar y diligenciar todos los medios de prueba. Como ustedes pudieron observar, pues es una cantidad de pruebas contundentes en contra de los acusados, empezando por los peritajes, los cuales ustedes pudieron escuchar aquí a viva voz de cada uno de los peritos que vinieron a ratificarlos. Son peritos, por lo tanto, su análisis fue científico. A eso solicito, señor juez, que se les dé un valor probatorio. En cuanto a los testigos A, B, C y D, si ustedes pudieron escuchar, sus manifestaciones fueron bien contundentes y fueron bien ordenadas y coordinadas de los tres en sus distintas palabras, pero prácticamente indicaban lo mismo, por lo que sí hay congruencia en la declaración de ellos, y a los tres testigos este fiscal solicita que se les dé un valor probatorio. Y así van a ir dando cada una manifestación, lo mismo hará la defensa en sus conclusiones. Una vez que terminan de dar las conclusiones, permítanme, muchachos. Una vez que terminan de dar sus conclusiones, todos los sujetos procesales, Ministerio Público, el querellante, el defensor, cuando hablamos de las conclusiones, ¿qué son las conclusiones? Son los argumentos o razonamientos verbales vertidos por las partes en un juicio. ¿Con la finalidad qué? Con la finalidad de persuadir al tribunal sobre la razón que se tiene en la litis o en el pleito, demostrándose así con todos los argumentos y pruebas aportados durante el juicio. Eso es lo que van a hacer o lo que son las conclusiones finales. Una vez que terminan de dar sus conclusiones todos los sujetos procesales, hay un periodo que se indica que es el periodo de réplica. Y dice el párrafo 1, 2, 3, el cuarto párrafo del artículo 382. Solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar. Ya ahí el querellante ya no puede replicar. La ley es clara, solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar. ¿Qué es replicar? Luego de que yo, como los últimos que damos nuestras conclusiones, somos los abogados defensores, el juez pregunta, ¿Ministerio Público hay réplica? Sí. ¿Sobre qué va a versar la réplica? No va a volver a argumentar ya sobre todo lo que pasó en el debate, no, va a replicar de lo que yo dije. El abogado defensor en sus conclusiones finales manifestó esto y esto y esto, señor juez, pero no es cierto, como le indiqué, debido a que lo que manifestó el perito y lo que vino a manifestar dos de los testigos, es claro los hechos que el señor acusado cometió, por lo que las conclusiones que dio el abogado defensor no son ciertas, son argumentos falaces, mentirosos, toda vez que no tiene elementos de prueba para probar lo que él está concluyendo. Termina de hacer su réplica al Ministerio Público, el señor defensor va a replicar. El defensor puede decir no o sí. Si replica, ¿sobre qué va a hacer? Sobre esa última intervención del Ministerio Público. Lo que le acaba de indicar el Ministerio Público, el agente fiscal del Ministerio Público, señores jueces, no es cierto. Él dice que solo lo vine a decir de palabra y que son falaces, mentiras, pero si ustedes verifican los documentos en el numeral 3 del ofrecimiento de prueba, en el numeral 11, ahí se indica lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, hay elementos de prueba que respaldan lo que yo dije. Se terminó la réplica. En esto la réplica, la ley es clara, dice solo el Ministerio Público y el defensor. Hay algunos tribunales que han querido, algunos lo han dado, en los que yo he estado han querido también, pero nos hemos opuesto contundentemente, basados en el principio de legalidad, que solo lo que está establecido en la ley se puede llevar a cabo. El juez no puede estar inventándose nuevas formas porque estaría
En el caso procesal, ¿qué es lo que estaría haciendo si acepta que dé su réplica a un creyente, si la ley no lo dice? Porque algunos jueces son del criterio que el creyente también debe replicar por el principio de igualdad que regula el artículo 4 de la Constitución, donde dice que todos somos iguales ante la ley en derechos, en dignidad y en derechos. Entonces él también debería, no es cierto, eso se refiere a otra situación. Aquí la ley es clara, porque solo indica que solo es el Ministerio Público y el defensor, y hacemos una posición contundente. No nos lo aceptan y quieren dejarlo replicar, entonces, ¿qué hacemos? Interponemos un recurso de reposición. Nos rechazan el recurso de reposición, entonces por lo menos dejamos la protesta sentada. ¿Por qué debemos estar protestando todo aquello que consideramos ilegal? Si va en los peritos, en los testigos, en cualquier cosa que veamos que hay algo que consideramos que no está correcto, que está ilegal, recurso de reposición. Y si no quiere poner recurso de reposición, por lo menos, de acuerdo al artículo 282, señor juez, que quede sentada mi protesta en cuanto a este medio de prueba o a lo que está indicando, toda vez que eso no es legal y no está permitido o no se ofreció o no es la manera que se está llevando a cabo, etcétera. ¿Para qué dejamos las protestas dentro del debate? Para poder plantear luego una apelación especial una sala, en una corte, en una sala de apelaciones del ramo penal. Para eso nos sirven las protestas del debate, para ir preparando lo que vamos a atacar, que consideramos que fueron vicios y que el tribunal lo permitió, aún viendo la ilegalidad. Si aceptaran el querellante, yo interpongo un recurso de reposición y si me lo rechaza, entonces, señor juez, ya que me lo está rechazando, no estoy de acuerdo con su resolución, solicito que se deje sentada mi protesta porque me va a servir como un medio para impugnar posteriormente en un tribunal de alzada mediante el recurso respectivo, ¿verdad? Pero también le ataco y me va a decir, porque como tenemos que razonar por qué nos oponemos, le decimos, es porque el artículo 382 en su cuarto párrafo es claro, solo, escuche bien la palabra, solo no está diciendo podrán, solo es bien contundente, es imperativo y dice, solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar, no dice que nadie más. Y si usted lo permite, entonces usted quiere un fundamento legal de mi oposición y en qué baso mi recurso de reposición, vámonos a lo que dice el artículo 3. Dice el artículo 3 del Código Procesal Penal, imperatividad. Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso ni las de sus diligencias o incidencias. Usted está variando las formas del proceso, honorables miembros del tribunal. Así es como debemos oponernos, no solo con palabras y razonamientos, sino dando fundamentos legales, ¿verdad? Entonces, una vez que ya se dio la discusión final, dice el último párrafo del artículo 382. Ya no hay más réplica, se terminó y previo a cerrar el debate, si estuviere presente, dice, el agraviado o la víctima que denunció el hecho, se le concederá la palabra. Si está la víctima con el Ministerio Público ahí, no como creyente, sino como víctima, se le va a dar la palabra. ¿Qué es lo que va a decir la víctima? Mire, señor juez, yo solo pido que se haga justicia y que se condene al señor o a los señores, porque ellos fueron los que realizaron los hechos, los que le dieron muerte a mi familiar, y yo espero que el tribunal haga justicia y se les pueda se les pueda imponer la pena correspondiente. Punto. Luego sigue diciendo ese párrafo. Por último, el presidente preguntará al acusado o los acusados si tienen algo más que manifestar. Pues ahí definitivamente nosotros siempre le hablamos a nuestros patrocinados, ¿verdad? Mire, cuando leen la palabra último pase, pero no es para ir a hacer otra declaración, no. Ese último momento va a ser para que usted trate de llamar la atención del tribunal, trate de llamarlos a ser reflexivos y objetivos. ¿Qué es lo que usted le va a decir? Señores miembros del tribunal, yo solo quiero declararles que como me están dando la palabra de último momento ya en este debate, que yo quiero ratificar que soy inocente, que yo no soy el autor de esos hechos que me acusaron, por lo que yo les solicito que al momento que ustedes van a dictar la sentencia, que Dios los ilumine y que ustedes puedan hacer su trabajo que en derecho corresponde y aplicando que la justicia. Y si ustedes aplican la justicia, se van a dar cuenta que yo soy inocente y que me devuelvan mi libertad. Muchas gracias. Una cosa así sencilla, sin meterse a hablar cosas que podrían perjudicar toda nuestra defensa, ¿verdad? Por eso hay que instruirlos a ellos que en el último momento ellos serán los últimos que van a hablar en el debate, pero ellos que lo cierren. Entonces que esa manifestación debe ir en esa línea y no de estar hablando cosas que no se debe, ¿verdad? Bien. Entonces, ya vimos la réplica en la discusión final, la clausura del debate, ya dije en el artículo 382, el último párrafo, en donde se da precisamente ese derecho a la última palabra, si estuviese presente el agraviado, y la última palabra a los acusados. Entonces, eso, una vez finaliza esa situación,
el presidente del tribunal de sentencia va a indicar que se cierra el debate, que va a cerrar el debate. Entonces, mucho ojo con eso en cuanto a asesorar a nuestros patrocinados para ese último momento que es bien importante, ¿verdad? En lo que le van a indicar al tribunal. Y agotado eso, entonces se da el cierre del debate que establece el artículo 382 en el último párrafo. De hecho, las últimas tres palabras, cerrará el debate. ¿Sí? Entonces, ese último párrafo, como acto final, el presidente señalará que se declarará cerrado el debate y se hace saber que a los sujetos procesales que el tribunal se va a retirar a qué, a deliberar en sesión secreta, por lo que se cita a los sujetos procesales para que comparezcan a la sala de audiencias ese mismo día a tales horas para la lectura de la sentencia. Ya ellos le indican a los sujetos procesales que cerrado el debate, pues se retiran ellos a deliberar. En la deliberación lo que van a hacer es analizar todo lo que sucedió durante el debate y van a ir prueba por prueba, cada uno dará su punto de vista de los tres jueces, indicarán, mire, la declaración de don Pedro, a mí me pareció que estaba temblando, va de ver hacia arriba, me da la impresión de que no sabía lo que estaba diciendo, que no le consta lo que vino a declarar, por lo que yo sugiero que no se le dé valor probatorio y se rechace ese medio de prueba. O puede decir, don Pedro fue bien contundente, sencillo, corto, conciso, sabe lo que vino a decir, sí le constan los hechos, por lo tanto démosle valor probatorio a ese medio de prueba. Eso es lo que van a deliberar. Posteriormente, pues van a hacer la votación en cuanto a si se dicta una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Una vez que han llegado a un acuerdo, esa sentencia, pues definitivamente se presentan en el momento, nuevamente el mismo día, a la hora y día señalado. ¿Para qué? Para dictar la sentencia correspondiente. ¿Qué dice el artículo 386 y 387 al respecto? Dice, la sentencia es la resolución que el tribunal emite después de realizado el debate y tras deliberación entre sus miembros, en la que se resuelve el proceso mediante la condena del imputado o la absolución libre de todo cargo. La sentencia es una decisión exclusiva ¿de quién? De los tres jueces que componen el tribunal de sentencia. Ellos deliberan a puerta cerrada con la única presencia ¿de quién? Del secretario del tribunal, tomando las distintas decisiones mediante votación. El código indica en su artículo 386 y 387 cuál debe ser el sistema de deliberación y posterior votación. En caso de desacuerdo, el juez decidente podrá emitir su voto razonado sobre toda o parte de la sentencia. Eso es la sentencia. Veamos ya solo por último el artículo 386 y 387. 386, ¿qué dice? Orden de deliberación. Las cuestiones se deliberarán siguiendo el orden lógico en la siguiente forma. Cuestiones previas, existencia del delito, responsabilidad penal del acusado, calificación legal del delito, pena a imponer, responsabilidad civil, costas y las demás que este código u otras leyes señalen. La decisión posterior versará sobre la absolución o la condena. Si hubiera ejercido, bueno, la acción civil dijimos que ya no. 387, votación. Los vocales deberán votar cada una de las cuestiones, cualquiera que fuera, el sentido de su voto sobre las precedentes, resolviéndose por simple mayoría. El juez que esté en desacuerdo podrá razonar su voto. Sobre la sanción penal o la medida de seguridad y corrección, deliberarán y votarán todos los jueces. Cuando exista la posibilidad de aplicar diversas clases de penas, el tribunal deliberará y votará en primer lugar sobre la especie de pena a aplicar, decidiendo por mayoría de votos. Entonces, con esto se da por terminado lo que es precisamente el debate cuando emiten la sentencia correspondiente. Sentencia que emitirán en la hora señalada, que generalmente es el mismo día que nos citan para dictar la sentencia. Si terminó tipo 9, 10 de la mañana, nos citan 3, 4 de la tarde, o en casos como, por ejemplo, en un caso en el que estuve, en el del agua mágica, nos citaron a las 5 de la tarde para escuchar la sentencia y la sentencia fue emitida a las 5 de la mañana del siguiente día. Entonces es cuestión de esperar hasta que el tribunal ya esté convencido en cuanto a la emisión de su sentencia y es así como se termina el debate en esta primera instancia.
Bien, muchachos, nos quedamos hasta acá en el desarrollo del debate. Esos son los pasos que se llevan a cabo para el desarrollo del mismo en cuanto al orden que se lleva, en cuanto a la reproducción de todos los medios de prueba y sus distintas formas de diligenciamiento. Y termina precisamente con la sentencia correspondiente. Obviamente, quien no esté de acuerdo, entonces va a tener el plazo correspondiente, que lo vamos a ver más adelante, cuáles son los plazos para hacer uso de los medios de impugnación y cuáles son esos medios de impugnación. Les deseo mucha suerte ya en su próximo examen parcial. El examen no es complicado, toda vez que al final de cada una de las presentaciones de las diapositivas están 3 preguntas que son y ya imagino que ustedes ya las tienen, ya las resolvieron, y son esas las preguntas que vendrán en el examen, así que estudien fuerte esas preguntas. Deseo que les vaya muy bien. Más deseo que estén adquiriendo conocimiento, que lo poquito que nosotros como catedráticos les podamos apoyar solo sea el incentivo para que ustedes puedan ampliar su conocimiento a través de la investigación de estos mismos temas en otros documentos, libros, todo lo que se puedan apoyar, y especialmente en la lectura de sus leyes para conocer bien sus códigos, ¿verdad? La idea no es aprenderse de memoria las leyes, es saber dónde yo encuentro la solución a los distintos problemas que me manifiestan mis clientes, y yo poder dar una respuesta legal de cómo se va a tratar de resolver sus distintos conflictos de interés. Entonces, muchachos, Dios les bendiga, que tengan buena tarde, buen fin de semana, y qué gusto fue haber compartido con ustedes nuevamente. Un abrazo para todos y cuídense mucho y estudien fuerte esta semana, así les va muy bien. Quiero ver buenas notas en ese segundo parcial. Bendiciones para todos, muchachos.